que el primer ponente es Alan Dragilow. Alan es el CEO y el fundador, cofundador de Change the Block. Change the Block es una empresa del sector blockchain y legal tech especializada en el desarrollo de smart contracts sin código, y eso es muy importante, lo remarco, sin código. Para el usuario final que tiene que desarrollar el contrato no tiene que saber programar. En su charla nos contará cómo funcionan los smart contracts, cuál es su aplicación en el mundo real y cómo sacarle el máximo a esta tecnología que todavía se encuentra en una fase muy inicial. ¿Vale? Pues doy paso a Alan. Hola a todos, ¿qué tal? No sé si se me escucha bien, si se me ve bien. Sí, te oímos, Alan. ¿Qué tal? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, antes que nada, mil gracias a todos por estar hoy aquí. Sé que es un horario a lo mejor complicado, que tenéis 1.000.000 de ocupaciones. Entiendo que no estéis fuera de casa, pero bueno, muchas gracias por el esfuerzo. También quiero agradecer a Manel, a Marta y a Manel por lo que habéis hecho, por esta organización. Es un lujo poder estar aquí con vosotros. Y también, pues, es un placer compartir pantalla con Oriol y con mi querida Marina, que bueno, ya está cansada de mí, pero bueno, es siempre un placer. Voy a intentar ser lo más breve y conciso posible. Voy a intentar no aburriros. Como está el chat, también si hay algún tema o algo que veáis que no interesa o que sobra o que ya sabéis, pues lo podemos pasar rápidamente, tenemos tiempo. Así que lo que sí que voy a hacer es, voy a compartir mi pantalla y aparte le voy a pedir a Manel si puede mandar una encuesta que ya habíamos pedido, más o menos para que nos digáis un poco vuestro nivel de conocimiento sobre blockchain. La idea es primero saber si sabéis poco, mucho, algo, y luego, dependiendo de ese nivel, adecuo un poco lo que cuento e intento hacerlo lo más entretenido posible. Así que, por favor, si puedo pasar a compartir pantalla y ya también... Ahí está. Vale, entiendo que ahora se ve la pantalla. Manel, si me puedes confirmar que se ve la pantalla muy grande. Ahora. Un segundo. Perfecto, ahora estás en pantalla grande ya. La ponencia está en pantalla grande. Vale, y has mandado la votación. La votación está en vivo ya. Vale, voy a esperar a que respondáis algunos más, que ya estoy viendo más o menos por dónde estáis contestando, y así más o menos lo adecuo un poco con lo que digáis. No voy a perder más de 2 minutos, así que espero un segundo más. Vale, bueno, pues más o menos por lo que puedo observar, tenemos gente que sabe mucho y otros que saben poco. Entonces, los que sabéis mucho os voy a intentar aburrir lo menos posible, pero para los que sepan poco, voy a iniciar un poco, refiriéndome un poco a lo que es el mundo blockchain y a qué se refiere esto con esta nueva tecnología. Supongo que todos habéis oído hablar sobre blockchain, sobre lo que significa, y realmente la principal idea que ofrece blockchain, y uno de los más conocidos es Bitcoin, es la descentralización. Pero, ¿qué significa exactamente? Bueno, pues realmente blockchain lo que es una red descentralizada, es decir, que hay distintas partes que son independientes e interdependientes. Para poder entenderlo un poco mejor y que sea un poco más fácil de comprender, si tuviéramos una red de 3 personas, lo que hacemos es que cualquier cambio o intercambio que realicemos entre los 3 queda registrado por todos. Es decir, si yo cojo, y en este caso voy a poner de ejemplo a Manel y a Marina, y le compro a Marina una botella de agua, tanto Manel como Marina como yo sabríamos que esa transacción se llevó a cabo. Y por lo tanto, si en algún momento Marina reclamase que esa botella de agua es de ella, podríamos demostrar tanto Manel como yo de que realmente está mintiendo. Entonces, de esta forma lo que se crea es una red en la que hay confianza, en la que es descentralizada porque cada uno
apunta por sí mismo todas las transacciones que están ocurriendo en la red y esto tenéis que extrapolarlo a millones de transacciones. Es decir, ¿cómo funciona hoy en día blockchain? Nosotros tenemos un registro central, el cual es actualizado por toda la red, en el que escribimos todas las transacciones que se están realizando. De esta manera podemos estar seguros de cuánto dinero tiene cada uno de los pertenecientes a la red. Y en caso de que alguien quisiera, por alguna razón, trampear el sistema o decir que tiene más dinero o menos dinero o que no envió el dinero a una persona o cualquier otro tipo de trampa que se os ocurra, nosotros podríamos estar convencidos de que ese registro estaría. Por lo tanto, tendríamos la seguridad de que todas las partes podrían haber registrado esa transacción. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos una red de millones de personas en las que podemos confiar que todas las transacciones que se hagan quedan registradas. Con este registro podemos notarizar cualquier tipo de cosa que se haga dentro de la red. Y esto es un poco la idea que existe hoy en día de blockchain. Simplemente para que entendáis un poco más, existen 3 tipos de blockchain diferentes. Por un lado tenemos una blockchain pública a la que cualquier persona puede acceder y puede ver todas las transacciones que están ocurriendo hoy en día, como podría ser el caso de Bitcoin. Luego tenemos redes que son permisionadas, las cuales permitirían que cualquier usuario vea lo que está ocurriendo dentro, pero que no pueda hacer ninguna transacción dentro de las privadas. Estas últimas, como bien indica su nombre, lo que implica es que no hay posibilidad desde fuera de ver las transacciones y solamente las personas que están dentro pueden llegar a realizar una transacción. Por lo tanto, solamente la gente que pertenece a esta red puede participar en la misma. Ahora que más o menos se ha quedado un poco más claro el término de blockchain y he intentado explicarlo así para no aburriros ni agobiaros, quiero mostraros las 2 principales redes que tenemos hoy en día públicas. Estas 2 principales redes son Bitcoin y Ethereum. Lo que les diferencia, ahí podéis leer que es POW versus POS y es Proof of Work versus Proof of Stake. Para explicarlo rápidamente y no entrar en mucho detalle técnico, la gran diferencia a la hora de apuntar una transacción que haya ocurrido dentro del blockchain es el método en el que se valida. Para poder validar en Bitcoin que se ha realizado una transacción, existe una persona o un ente o un nodo que se llama minero. Estos mineros lo que hacen es validar que las transacciones se han realizado correctamente. Para poder hacerlo, tienen que resolver un problema matemático y, para que os hagáis una idea, obviamente la persona no está resolviendo problemas matemáticos, sino que se hace a través de su ordenador. Entonces, cuanta más capacidad tenga su ordenador, antes resuelve este problema y consigue, a cambio de resolver el problema y de validar estas transacciones, una pequeña comisión y un pequeño reward por parte de la propia red. Por el otro lado está el Proof of Stake, que todavía no está implementado en Ethereum, pero que quiere plantear una forma diferente para poder minar o validar las transacciones. Y se basa en la idea de que si tú tienes una cantidad de monedas o de dinero dentro de esta red, tienes un peso mayor que el resto de los participantes y, por tanto, tienes más capacidad para validar esta transacción. En términos económicos, esto es muy complicado y está trayendo muchos problemas porque al final lo que está diciendo es que los más ricos son los que realmente pueden validar las transacciones. Y, por tanto, se vuelve al mismo problema social de cuanto más rico se es, más dinero se consigue y más fácil es conseguir dinero y generar dinero y, por lo tanto, se abre mucho la brecha entre los pobres y los ricos. Por eso se están buscando medios diferentes para llevarlo a cabo en donde sea de una forma más democrática. Por otro lado, yo, para todos los que me conocéis, soy un fiel admirador de Ethereum y soy un fiel defensor de Ethereum. Y una de las principales razones es que para poder validar una transacción hoy en día en Bitcoin, los que habéis comprado con Bitcoin o que habéis hecho una transferencia, habéis visto que mínimo se tiene que esperar 10 minutos hasta que esa transacción se haga. Y por otro lado, casi 1 hora para que sea válida. Entonces, si os imagináis a vosotros mismos comprando en Zara o en H&M o en un Starbucks con Bitcoin, tú terminas de pagar y te tienes que quedar 10 minutos esperando a que la otra persona reciba su dinero, lo cual, pues hoy en día es impensable y más teniendo en cuenta que utilizamos tarjetas de débito, de crédito, etcétera, que en un segundo hemos hecho el proceso.
Por otro lado, tenemos a Ethereum, que lo que hace es exactamente esa misma transacción, pero en vez de tardar 10 minutos, tarda 10 segundos. Hay que admitir que parece un número elevado, pero realmente Visa maneja a lo mejor 156.000 transacciones o 160.000, no sé exactamente, transacciones por segundo. Es decir, que también se queda muy atrás, pero obviamente es una mejor. Y la razón principal que yo defiendo de Ethereum en contra de Bitcoin es que es Turing Complete. Esto significa que se pueden escribir scripts o lenguaje de programación dentro de la propia red. Para que os hagáis una idea y un ejemplo que suele ser muy fácil de entender, Bitcoin es una calculadora que lo único que hace es sumar y restar las transacciones de uno para dárselas a otro, y Ethereum funciona como un ordenador gigante. No hace falta que os explique cuál es la diferencia entre unos y otros. Y la parte principal, y que es donde ya voy a empezar un poco más a hablar de la parte de smart contracts, son las dApps. Las dApps significan Decentralized Applications, y su principal punto, como se entiende por su nombre, es que son aplicaciones totalmente descentralizadas. Hoy en día todas las aplicaciones que nosotros conocemos, o la gran mayoría, son totalmente centralizadas. De hecho, si uno piensa en Word, Excel, es Microsoft. Es decir, que tenemos una empresa central que es la encargada de realizar esta aplicación, y todo el mundo se conecta a esta aplicación. Por el contrario, en las dApps lo que tenemos son muchos nodos, al igual que ocurre en la blockchain, donde tenemos acceso a la aplicación y también somos parte de los ejecutores de la aplicación. Esto significa que al descargarme la aplicación, yo estoy ayudando a que la aplicación funcione. De esta forma, lo que se evita es que haya un punto de ataque único, como puede pasar, por ejemplo, si ahora mismo nos hackean Microsoft, tendrían todas nuestras claves entiendo que la mayoría de la gente que está aquí, o de Gmail, o de Google, o lo que sea. En cambio, de esta forma, no existe un solo punto de ataque, y, por supuesto, la idea principal es que no puede decidirse de forma unilateral dar de baja el programa o que se cambien las funcionalidades del programa. Hoy en día nosotros no podemos decidir añadir funcionalidades a Excel o a Word, y en el caso de estas dApps sí que tenemos un poder de gestión mucho mayor. Ahora que más o menos ha quedado un poco claro esto de las dApps, quiero entrar en esto. Esto, como podéis ver, pues son 50 casos de usos reales de blockchain que están ocurriendo en la actualidad. Quiero destacar, y porque si no mi gente de marketing que están aquí me van a matar, no estamos nosotros, pero también somos un caso de uso real. Pero lo que más quiero destacar de aquí es, de todas las aplicaciones que podéis ver, que aquí son 50, ninguna se basa en la red de Bitcoin. Es decir, todo el mundo asocia blockchain con Bitcoin, y es lo más lógico, y al final se demuestra que no es tan real. Es verdad que Bitcoin fue la primera blockchain, es verdad que fue la que le dio un nombre a la idea de blockchain, pero hoy en día la mayoría de los casos de uso son en redes totalmente ajenas a Bitcoin y no se pueden hacer en Bitcoin. Hay empresas que sí que se están dedicando hoy en día a construir código por encima de Bitcoin, pero no al nivel que se están haciendo en otras blockchains, como puede ser la de Ethereum. Luego voy a entrar un poco más en estas aplicaciones, así que voy a pasar a la siguiente slide, en la que estos son tres monedas o blockchain que existen en la actualidad. He elegido estas tres porque son públicas, son descentralizadas y son las que hacen las dApps o los Decentralized Applications. La primera, que es la roja, que está a la izquierda, es Tron. Mucha gente lo definen como una copia de Ethereum. Lo definen así porque salió después, viene de China y se encuentra con muchas complicaciones. Por más que ahora vais a ver un poco los resultados de la cantidad de smart contracts y de aplicaciones que se han hecho sobre Tron, es muy difícil de creer que es totalmente descentralizada. Lamentablemente, como viene desde China y sabemos que existe un mayor control que en otros estados, se supone que no es tan libre como dice. Por otro lado, tenemos EOS, que también nació como otra copia de Ethereum. La única diferencia es que ofrecían 10.000 transacciones por segundo, lo cual pues, realmente ponía en tela de juicio la utilidad que podía llegar a tener Ethereum, pero el problema surgió cuando se analizó en profundidad
el funcionamiento de esta criptomoneda y se vio que estaba muy centralizada. Es decir, que aunque habían dicho que la mayoría de gente tenía las monedas totalmente repartidas, la realidad es que un pequeño grupo era el que controlaba todos los cambios que ocurrían en la red. Y el tercero, que es el que yo denomino mi favorito, es Ethereum, que os invito a todos a que lo veáis, y la razón por la cual lo destaco tanto es porque su cualidad principal son los smart contracts. Y es una herramienta muy útil hoy en día. Realmente no se le está dando el valor que tendría que tener, por lo menos desde mi punto de vista. Y ahora es la utilidad real de estos smart contracts. ¿Por qué son tan buenos o por qué yo creo que son tan buenos? ¿Y por qué tanta gente habla de que son la revolución post-Internet? Es decir, ¿cuál es el gran cambio que se espera? Y como esto es una charla legal, voy a también tocar en una parte cómo podría aplicarse los smart contracts, sobre todo al aspecto legal. Aquí podéis observar, este es el número de dApps o de aplicaciones descentralizadas que existen en la actualidad. Son 3.134. Realmente parece un número muy elevado, pero tenéis que entender que existen millones de aplicaciones hoy en día. Es decir, que solamente existan 3.100 o 3.200 nos da el poder que todavía existe de crear contenido, de crear valor y de modificar el mundo actual de los smart contracts. Por eso, aunque este número parezca un número importante, que realmente lo es, todavía falta mucho por hacer. Aquí podéis observar que este es el volumen que se mueve hoy en día solamente con estas aplicaciones, que son 91 millones. Y he incluido estas aplicaciones, pero lo que no he incluido y que luego comentaré es el hecho de las decentralized applications en el mundo financiero, porque ya veréis que realmente se mueve mucho más dinero del que parece. Entonces, aquí podéis ver que estas aplicaciones están moviendo alrededor de 91 millones de euros al día, lo cual puede parecer alto, pero demuestra que todavía queda mucho por hacer. Y vemos que hay 76.000 usuarios. Supongo que vosotros sabréis, pero hay millones de usuarios en Facebook o miles de millones de usuarios en Facebook, en Google, etcétera. E incluso en las plataformas aún más pequeñas, un número de 76.000 por día no es una gran cosa. Entonces, esto nos hace pensar mucho cómo puede ser que la siguiente revolución en el mundo tecnológico, o lo que muchos consideran que va a ser el gran cambio del panorama o de la tecnología o del modelo de información, todavía, ya pasados 10 años desde la creación de Bitcoin, incluso más, no sean capaces de mover más usuarios. Y por último, el número de smart contracts. ¿Por qué quiero destacar el número de smart contracts? Bueno, para que entendáis, los smart contracts lo que son es un código autoejecutable. Es decir, que nosotros tenemos un código que por sí mismo se ejecuta. Sé que parece algo muy sencillo y que muchos podríais pensar, bueno, hoy en día existen muchos programas que al final tú le dices que, de hecho, el móvil te autoejecuta la idea de encender la alarma. Entonces, si ya existe, ¿cuál es la gran diferencia con estos smart contracts a diferencia de todas las que están en la actualidad? Bueno, como había hecho hincapié al principio, se basa sobre todo en la descentralización. Es decir, nosotros hoy en la actualidad dependemos enteramente para que funcione la alarma del móvil que Apple siga funcionando. En el momento en que Apple o iOS o lo que sea, o Android, para los que sois seguidores de Android, deciden cortarnos, esto no funcionaría. Es decir, nosotros dependemos en todo momento de que haya un punto central en funcionamiento para que nuestras aplicaciones se ejecuten. En el caso de los smart contracts no ocurre esto. Nosotros tenemos la suerte que son totalmente descentralizados y una vez que ha sido subido a la red, que en el caso, por ejemplo, de Ethereum tenemos millones de usuarios, con que uno solo siga en esa red, nosotros sabemos que este contrato o este programa se va a ejecutar, lo cual da una gran libertad y da la posibilidad para que nuestras aplicaciones, programas e incluso interacciones funcionen. Por eso es tan importante la idea de smart contract, porque realmente es un código autoejecutable en el cual 2 personas pueden decidir, o 3 o 100 millones,
qué acciones quiere que se lleven a cabo y de esta forma estar seguros que pase lo que pase, se va a ejecutar. Por eso, quiero poneros este ejemplo y es el mercado DeFi. El mercado DeFi son el Decentralized Finance y como podréis observar hay muchísimos ejemplos de empresas, pero quiero destacar que están pensados de una forma muy distinta a la que estamos trabajando en la actualidad. Justo da la casualidad de que estamos en mitad de una pandemia, por lo tanto no funciona tan diferente, pero hace muy poco tiempo, digamos un mes, 2 meses, muy poca gente firmaba sus contratos a distancia o para realizar transferencias importantes no acudía a su banco o incluso a la hora de elegir un seguro tenía que estar físicamente y firmar y demostrar que es esa persona. Bueno, las finanzas descentralizadas lo que han traído es que realmente no exista un punto en común de conexión. En el caso, por ejemplo, para que entendáis de Augur, que lo vais a ver en Prediction Markets, que es del creador de Ethereum, uno de los que más lo mueven es el creador de Ethereum, lo que ofrecen es un mercado de predicciones. Que bueno, al fin y al cabo, hoy en día tenemos un montón de mercados de predicciones, aunque son encuestas, aunque lo que sea. Pero la idea es que nadie gestiona esas predicciones. Lo que se hace es una persona en particular sube una predicción y el resto de personas decide si está de acuerdo o no. La gran diferencia que existe es que en el caso de que la predicción sea correcta, incorrecta o lo que sea, tú tienes que poner un dinero. Y si te equivocas, claramente el propio contrato te quita el dinero y se ejecuta de forma automática. Como me he liado un poco, lo voy a volver a explicar. En el caso de las predicciones, tú puedes coger y decir, bueno, yo predigo cualquier cosa y soy parte de la predicción de otra persona. El problema que existe hoy en día es que la persona que recibe esas predicciones, por ejemplo, está pasando hoy en día con las encuestas, puede gestionarlas de una forma totalmente unilateral. Es decir, puede dar los resultados que quiera, cuando quiera, como quiera, puede pintarlos, no pintarlos, etc. Es verdad que depende de la moralidad de cada uno, pero se puede hacer. En cambio, en este programa, como el que lo gestiona es única y exclusivamente un contrato que recibe unos datos y luego los muestra de una forma ya predeterminada, no existe la posibilidad de que alguien trampee estos datos o de que dé datos falsos. Porque cualquier persona puede ver qué es lo que está ejecutando el código y cómo lo está ejecutando. Por otro lado, existen otras aplicaciones, como por ejemplo pueden ser Ethereum, que lo podréis ver arriba a la derecha en Insurance. Y Ethereum lo que propone es un mercado asegurador totalmente descentralizado, en el que para participar tú pones una X cantidad de dinero y cada participante pone la misma cantidad y en el caso de que haya alguien que haya sufrido un accidente, al final entre todos se le paga. Y por el otro lado, en el caso de que no haya habido ningún accidente, como el dinero es de todos y el dinero no pertenece a una empresa en particular, se le envía a las personas que son propias de la red. Es decir, que se hace un reparto totalmente equitativo y que se hace de una forma totalmente automática. Lo que quiero destacar de este tipo de aplicaciones y que aparte, como pone bien el mensaje, ha superado los $1.000 millones, es que ofrecen una nueva forma de financiarnos, una nueva forma de entender la economía y una nueva forma de entender cómo interactuamos los unos con los otros. Es decir, que realmente tenemos la posibilidad de no depender de una persona en concreto o de una organización en concreto y no hace falta que las personas que pertenecen a la red confíen los unos en los otros. ¿Por qué? Porque el contrato se ejecuta de forma automática. Entonces, da exactamente igual con quién estoy yo tratando del otro lado, que sé que el contrato es el que se va a encargar. Por eso, quiero destacar, y ya que esta parte es de innovación legal, la parte importante de los Legal Smart Contracts. Para que lo veáis, y yo entiendo que hoy en día es más fácil de entender, supongo que la gran mayoría de vosotros, si estáis trabajando actualmente, que espero que sí, habréis tenido que firmar contratos, habréis tenido que hablar con clientes, habréis visto que ha cambiado totalmente. Realmente el Legal Smart Contract no es más que un acuerdo entre dos o más partes, es decir, como un contrato tradicional. Tiene unas garantías jurídicas,
No voy a entrar en las garantías jurídicas porque no soy abogado y sé que vosotros sí, entonces me puedo meter en un problema y prefiero ahorrármelo, pero sí que han salido ya sentencias en las que se ha tenido en cuenta el smart contract como prueba y en el que se ha dicho que el smart contract tiene la misma validez o la misma prueba o el mismo nivel de validez que cualquier otra prueba y que obviamente dependerá del juez del momento. Por lo tanto, funcionan exactamente igual que los contratos tradicionales. ¿Dónde reside la gran diferencia y dónde he hecho gran hincapié? En su autoejecución. Pero antes de entrar en eso, lo que quiero señalaros, que he puesto en la diapositiva, es, por un lado, la trazabilidad, es decir, que es fácilmente traceable todo lo que está ocurriendo dentro del contrato, es decir, que es muy fácil saber quién firma, cuándo firma, cómo lo firma, dónde lo firma, etc. Por otro lado está la digitalización, que hoy en día ha perdido un poco de valor y eso es bueno porque significa que todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a este tipo de tecnología y de información donde se realiza todo de forma totalmente digital, pero es algo que hasta hace pues, un mes y medio, no todas las empresas lo aplicaban, no todo el mundo creía que era posible y de hecho han habido muchos sectores que estaban totalmente en contra de esta digitalización, se pueda entender o no. Luego tenemos la parte de inmutabilidad, que esta parte es interesante porque la blockchain funciona de una forma, no quiero entrar en detalles, pero funciona por hash y lo que implica es que si una persona quiere realizar cualquier cambio en la red, tiene que tener la suficiente fuerza computacional o, en el caso de Proof of Stake, tener el suficiente dinero como para poder cambiar a todo el resto de la red. Esto es una forma de ataque, podéis buscarlo en internet, que se llama 51% Attack, y realmente lo que viene a decir, y más hoy en día como está funcionando, es que es imposible cambiar o borrar algo que está escrito en la blockchain. Es decir, que nosotros, en el caso de que hagamos un contrato, quedaría totalmente reflejado y nadie podría cambiarlo. Ahora bien, estas tres características que os he dicho, entiendo que como todos habéis utilizado Signaturit, DocuCom, DocuSign, Validated ID, etc., entenderéis que ya existen. Es decir, ya existen programas que tienen la trazabilidad de si el contrato fue firmado, cuándo fue firmado, dónde fue firmado, incluso si la firma es real o no. La digitalización, obviamente que también, y la inmutabilidad también. Es decir, todos los que lo habéis firmado, una vez que abres el documento en PDF, te sale que fue firmado y que sale la validez de la firma en Signaturit, etc. El único problema que podría llegar a discutirse y que realmente no voy a entrar en ello y no me parece que sea lo principal es si Signaturit decide de forma unilateral cambiar el contrato o cambiar la hora de la firma o la fecha de la firma. Parece una locura, pero ellos pueden hacerlo. Y eso es algo totalmente diferente a las aplicaciones descentralizadas y a los smart contracts. Porque si el smart contract no tiene una capacidad o no tiene escrito que pueda cambiar las contraseñas o las firmas o lo que sea de los documentos, jamás lo hará. Y nosotros nos fiamos porque al final es un código informático que no tiene nada contra la persona que está firmando. Y si lo tiene, es fácilmente demostrable. Por lo tanto, te da una capa de seguridad mayor. Y por último, que creo que es la parte más importante de los smart contracts y creo que en el ámbito legal es muy importante, es la automatización. Hoy en día se supone que los contratos se cumplen, pero todos sabemos que no todos los contratos se cumplen. Bueno, la idea que reside dentro de la autoejecución es que no tiene que haber ninguna razón para que cumplidas las cláusulas, se ejecute el contrato. Es decir, que si yo cumplo con todo lo que había acordado y la otra parte decide de forma unilateral o de forma propia no ejecutar lo que debía ejecutar dentro del contrato, eso no ocurriría. Voy a poner un ejemplo porque suena un poco complicado y es, si yo voy a trabajar como desarrollador web y la otra persona se compromete a que cuando la web esté terminada me paga, si yo termino la web, la otra persona sí o sí va a pagarme, porque es el contrato el que se encarga de ejecutar el pago, no la persona en sí. Es decir, que yo tengo la confianza de que trabaje con quien trabaje, se van a cumplir las cláusulas que están ocurriendo.
Y es por eso que desde nuestra empresa decidimos que es tan importante la parte de los Legal Smart Contracts y por eso creemos que es tan importante webinars como estos en los que podáis llegar a entender la importancia y las grandes ventajas que ofrecen los Smart Contracts. Y para terminar, porque no quiero robaros más tiempo, una de las preguntas habituales que solemos encontrarnos es ¿y por qué si es tan importante los smart contracts no se usan más? Bueno, aquí tenéis la respuesta. Yo sé que la mayoría de vosotros sois abogados, sé que pueden haber informáticos, programadores, etcétera, que entiendan que este código es muy sencillo, es realmente muy simple. Entonces, imaginaros un smart contract complicado. Bueno, esa es la razón por la cual creemos y sabemos que no se le está dando tanto poder a los smart contracts. Y os invitamos a que seáis parte de esta nueva revolución, de que seáis capaces de, aunque no entendáis este código, empezar a utilizar plataformas que no lo usen, y es por eso que hizo tanto hincapié Manel al principio de que lo hacemos sin código, y que os metáis de lleno en el mundo de los smart contracts, porque creemos que realmente puede ser una revolución no solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito legal. Y ya para terminar, bueno, muchísimas gracias. No voy a hacer publicidad de mi empresa, aunque sé que Yaron, que es mi compañero de marketing, me va a querer asesinar, pero bueno, si queréis más información, ahí está. Podéis hablar con nosotros. Espero no haberos aburrido mucho y no sé si habrán preguntas. Mil gracias. Muchas gracias, Alan, por tu presentación. Yo creo que ha quedado bastante más claro el tema de los smart contracts. Y bueno, tal como hemos comentado desde el principio, vamos a dar paso a Marta, que es la que ha estado gestionando todo el tema de las preguntas, para ver si hay algún tipo de pregunta que sea directamente lanzada a Alan. Hola, buenas tardes. Sí. Hola, buenas, Marta. ¿Qué tal? Hola, Alan. Bueno, muchas gracias por la ponencia, ha sido súper interesante. Y bueno, tenemos unas preguntas que han lanzado. Mira, te paso la primera. Es Carol Andrea Valencia, ¿vale? Que comenta: Alan, muchas gracias por tu ponencia. Quisiera preguntarte la relación entre firma electrónica cualificada, blockchain y smart contracts. En todo caso, ¿pueden ir de manera independiente o estas tres tecnologías necesariamente operan de la mano? Gracias. Vale, hola, y paso a responder. Realmente, blockchain y smart contracts tienen que ir juntos, y en el sentido de que existe blockchain sin smart contracts, pero no existen smart contracts sin blockchain. En cuanto a la firma electrónica, sé perfectamente dónde trabajas y por lo tanto voy a vender las firmas electrónicas, pero el punto de encuentro que existe es que realmente hoy en día, para que tenga una mayor validez, lo que se acepta es la firma electrónica. Es decir, hubo una época en donde los emails no tenían una validez legal o no tenían validez jurídica. Y hubo una época donde la firma electrónica tampoco la tuvo. Entonces, nosotros creemos que eso está pasando ahora mismo con los smart contracts y blockchain. Aunque puede que todavía no tengan una validez por sí misma, creemos que en un futuro la tendrá. Pero no descartamos que tenga que ser acompañado de las firmas electrónicas que existen en la actualidad, donde a lo mejor se tendrá que implementar, pues yo qué sé, con voz o con la webcam o con distintos métodos, pero que vayan de la mano. Es decir, pueden trabajar conjuntamente. Está claro que las firmas electrónicas existían antes del blockchain o los smart contracts y se están utilizando mucho, pero sí que pueden ir juntos de la mano. Gracias por escucharme y por la pregunta. Vale, gracias, Alan. Te lanzo otra. José Alejandro Vega nos comenta que si para operar con Change the Block deben transaccionar con Ethereum o pueden hacerlo con alguna otra cripto. Qué buena pregunta, gracias. Aparte me viene bien para vender la plataforma. Nosotros ahora mismo todas las transacciones las hacemos con Ethereum, pero las hacemos nosotros. Es decir, el usuario trabaja única y exclusivamente con moneda fiduciaria
y tengo que admitir, y lo siento, Yaron, que siempre te hago lo mismo, pero nosotros podemos aceptar fácilmente otras criptomonedas dentro de nuestra empresa, pero es verdad que las transacciones internas no se hacen con otra moneda que no sea con Ethereum. Vale. Creo que ahí es la respuesta. Vale, gracias, Alan. Tenemos también a Anabel. Nos comenta: hola, Alan, muchas gracias por tu ponencia, muy interesante. Me surge una duda. Viendo que uno de los valores que tienen los smart contracts es la automatización, ¿no están muy limitados unos tipos de contratos muy específicos que únicamente permitan esta automatización en su cumplimiento? En el caso del pago lo veo claro, pero no tanto en la validación del cumplimiento, en caso de los contratos de prestación de servicio o de otro tipo. Vale, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y de hecho fue una de las cosas que nosotros nos encontramos también, y por eso, perdón que hable de forma personal, pero como no quiero hablar de otros empresas sin que lo sepan o que me permitan, nosotros también lo vimos ciertas limitaciones. Entonces, lo que hacemos es trabajamos con contratos tradicionales y por detrás se autoejecutan los smart contracts. Entonces, de esta forma tienes las ventajas de unos y otros. Y es verdad que el cumplimiento podría ser complicado, pero dependiendo del tipo de cumplimiento. Nosotros, uno de los ejemplos que solemos poner son de notificaciones. Hoy en día las aseguradoras, cuando tú tienes un seguro de vida y falleces, no están obligados a avisarle a la persona que tú habías destinado ese seguro de comentarles que tenían el seguro en sí. Es decir, no le van a decir bajo ningún concepto, a menos que esa persona venga, de que tú has fallecido y que además van a cobrar ese seguro. Entonces, en ese aspecto sí que un smart contract daría una veracidad o una fiabilidad de que envíe una notificación a la persona de tu interés y tú te puedes quedar totalmente tranquila o tranquilo de que vaya a funcionar porque no depende de la aseguradora, que sí que tiene un interés de ocultarlo. Lo va a hacer única y exclusivamente el contrato gracias a que se autoejecuta. Esas son algunas de las ventajas. Obviamente, y es algo que intento repetir siempre, blockchain no es la solución para todo, no se puede implementar blockchain en todo lo que se hace, pero obviamente que es una herramienta muy útil y que creemos que es el futuro y que permitirá avanzar mucho más rápido de lo que estamos haciendo ahora. Vale, gracias, Alan. Paso otra pregunta. Veo que hay una muy similar, ¿vale? Que es de Tono Vázquez. Dice: Alan, muchas gracias por tu ponencia. Cuando hablamos de autoejecución en un smart contract, solemos pensar siempre en pagos o plazos. ¿Ves posible que podamos trasladarlo a otros términos del contrato? O sea, es un poco lo que preguntaban. Exacto, ¿vale? Nos comenta: bajo mi punto de vista, la tecnología de momento únicamente nos permite hablar de smart contract. Vale. Sí, en definitiva, de hecho, uno de los principales problemas que nos encontramos hoy en día es que funcionan con criptomonedas y no todo el mundo quiere utilizar criptomonedas, lo cual lo entiendo perfectamente. Entonces, también hay una gran limitación en los pagos. Pero, como he explicado, se puede utilizar para notificaciones o para otro tipo de procesos. Vale, a ver, un segundo. Nos comentan si podrías comentar un poco más el tema de la trazabilidad de la negociación de un contrato, que no lo has comentado. Sí, sin problemas. En el caso de los smart contracts, y otra vez reitero, esta es la forma en que lo hacemos nosotros, habrán empresas que lo hagan de forma diferente, no quiero entrar en detalles de la competencia, pero sí que nosotros lo que hacemos es cada transacción, es decir, cada firma que se realiza en el smart contract, queda guardada en la blockchain. Para que lo entendáis, es un poco complicado a lo mejor de verlo así de forma abstracta, pero cada vez que alguien llama al contrato, ya sea para firmar, para escribir o para verlo, está dejando un rastro de la acción que ha ejecutado. Y así es como lo hacemos nosotros. Es decir, nosotros dejamos una demostración de que el usuario X en el momento Y realizó la acción Z, que puede ser o firmar, o verificar, o pedir que se ejecuten las cláusulas. Así es como lo estamos haciendo nosotros en la parte de trazabilidad. Y en la parte de blockchain, cualquier transacción que se haga dentro de un smart contract o dentro de la blockchain se puede revisar y se puede ver.
como dije al principio, hay la privada, pero en la pública y la permisionada sí que puedes ver todas las transacciones y todo el camino que hace la transacción. Por eso, en muchas ocasiones se dice que Bitcoin es 100% anónimo y la realidad es que te piden unos datos diferentes que el banco, pero es mucho menos anónimo porque cualquier persona en la red puede ver a quién le has mandado tu dinero, cuándo y cuándo. Vale, Alan, gracias. Mira, sigo con la pregunta de Joan. Me decía, es decir, de acuerdo con tu ejemplo de antes, ¿se cumpliría porque automáticamente iría el dinero de la cuenta del contratante al contratista? Sí y no. El tema es el siguiente. El dinero del contratante iría al smart contract. En el caso de que el contratista, ejecutase todas las cláusulas, el dinero iría para él. En el caso de que fallase y no cumpliera con las cláusulas, el dinero volvería a la persona que solicitó el servicio. Por lo tanto, todas las partes, en este caso dos, están seguros de que o van a recibir su dinero o que, en caso de que el servicio no se realice de forma correcta, van a recuperar su dinero. Lo cual hoy en día puede ser un ejemplo muy similar con Amazon, en el que nosotros mandamos el dinero antes de saber de si vamos a recibir o no el producto. Lo que ocurre es que, como es una empresa tan grande y tenemos confianza en ellos, nosotros decimos, bueno, ya el dinero, si el producto viene fallado, me lo devolverán, o si en el caso de que no venga el producto ya lo solucionaremos, pero en este caso en particular, en el caso de los smart contracts, no tendrías que fiarte de una empresa ni de nadie, simplemente te daría igual con quién es el contrato, porque es el propio contrato el que se ejecuta. Vale. Te ligo un poco, Alan, la pregunta de Joan con la de José Alejandro, que dice, ¿cómo verificamos, cómo chequeamos que se han cumplido las condiciones del smart contract para que se autoejecute? Genial, buenísima pregunta. Depende del contrato, obviamente. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Lo conectamos a una base de datos externa fiable y en el mundo blockchain se conocen como oráculos. Y un ejemplo muy, muy sencillo de esto y que, bueno, lamentablemente hoy en día no se está llevando a cabo, es en el caso del retraso de los aviones. Una persona cuando coge un seguro por un retraso de avión, si el avión llega tarde, supuestamente tendrían que pagarte al momento. Hoy en día eso no está ocurriendo, tienes que iniciar trámites, quejas, etcétera. Pero en el caso de estos contratos, lo que sería simplemente conectarlo a una base de datos objetiva de llegadas y salidas de aviones y si se incumple el proceso, es decir, que llegó tarde el avión, a ti te pagan. Y si llegó a tiempo, tú pierdes tu dinero o has pagado por tu seguro y ya está. Entonces, realmente existen fuentes externas que se llaman oráculos y os invitamos a todos a buscar sobre ese tema porque es algo muy, muy interesante. Vale, gracias, Alan. Sigo con la siguiente. Va a ser la última, me vais a perdonar porque vamos a tener que seguir con las ponencias y lo que voy a explicaros también es que os vamos a intentar enviar un documento resumen con todas las preguntas que vayan saliendo que os las van a responder los mismos ponentes, ¿vale? Sí. Marta, perdonad que os corte un segundo. Vamos bien de tiempo porque hemos ido un poco adelantados, ¿vale? Tenéis tiempo y os estoy controlando los timings. Vale, genial. Perfecto. De todos modos, os invito a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en LinkedIn como en Twitter, y que nos preguntéis ahí, porque yo seguiré contestando, o bueno, todo mi equipo podrá seguir contestando, así que por favor, seguirnos en Change the Blog y podemos comentarlo. Vale, perfecto. Pues mira, Alan, te lanzo un par de preguntas más. Vale. Una de Ángel Campillo. Muchas gracias por la ponencia. Quería preguntarte si uno de los principales motivos por lo que no despegan los smart contracts y el blockchain es porque no existen a día de hoy euros o dólares o cualquier otra moneda fiat digital. Bueno, muy buena pregunta. Voy a responder de forma personal. Yo creo que es una de las barreras que existen. Creo que la principal barrera que nos encontramos hoy en día es la barrera tecnológica. Habéis visto un smart contract, es muy complicado, no existen aplicaciones o existen muy pocas aplicaciones que se hayan tomado la molestia de facilitárselo al usuario. Como por ejemplo podría pasar con WordPress, que antes nadie podía hacer páginas web y ahora sí se hacen muy fácilmente. Esto no quita que se
existe una moneda digital, dólar, lo que sea, que sí pueda funcionar en blockchain, que facilite mucho el proceso y que por lo menos dé un poco más de confianza. Lamentablemente, hoy en día todo el mundo relaciona, no todo el mundo, pero la gran mayoría relaciona a Bitcoin con actividades ilegales, cuando la realidad es que no es muy diferente. Entonces, no sé si es la razón por la cual no despega, pero sí que va a ser un facilitador del uso de esta tecnología. Vale, gracias, Alan. Pues mira, te lanzo la siguiente pregunta de Marjorie. Hola, Alan, ¿cómo se vincula un contrato tradicional con una parte en smart contract, como la notificación que has comentado? Bueno, ahí sí que ya vendo mi plataforma, lo siento mucho, no quería hacer tanta publicidad. Realmente en nuestro caso lo que hacemos es dejamos que el usuario escriba un contrato tradicional, es decir, le llena un contrato tradicional y por detrás se van generando las cláusulas que van a ser automáticas. Para que os hagáis una idea, si yo quiero poner una cláusula que diga dentro de 10 minutos se tiene que ejecutar un pago, yo puedo coger, escribirlo en lenguaje natural y la propia plataforma es la que se encarga de convertirlo en automático. Entonces, así es como lo vemos nosotros. La forma tradicional que existe hoy en día es que seas programadora, lo programes tú y una vez que lo has programado, luego mandes el mismo texto programado en lenguaje natural para que lo firmen, pero conlleva muchas complicaciones porque tiene que estar aceptado, porque, bueno, vosotros sabréis 1000 millones de veces más que yo, pero si el contrato no es entendible puede llegar a ser nulo. Entonces, ese es uno de los grandes problemas de los smart contracts y por eso en nuestro caso hemos decidido que la parte frontal sea fácilmente entendible, sea un contrato en el que se rellenan datos y por detrás nosotros nos encargamos de la parte que a lo mejor para el abogado es la complicada, pero para nosotros es la sencilla, de programar. Vale, y te lanzo la última ya, aunque va ligada un poco con una anterior. ¿Cómo se comprueba que efectivamente el contratista cumplió con las obligaciones contractuales? Si lo puedes recordar un poco. Sí, vale, sin problemas. Son lo que llamamos oráculos. Con los oráculos, es decir, con fuentes externas que ambas partes hayan decidido, se puede saber que se ha cumplido o no el contrato. El ejemplo que puse es el del retraso de los aviones. Si yo firmo con la aseguradora que me fío de, pues no sé, de AENA como fuente de información, si AENA dice que el avión llegó a tiempo, llegó a tiempo. Si AENA dice que no llegó a tiempo, la aseguradora me paga a mí y cumple, porque ambos hemos decidido que esa fuente externa es la correcta. Al final son fuentes que van funcionando. Otro ejemplo que podría ser válido es con la geolocalización. Entiendo que luego, supongo que Marina entrará en los sistemas de privacidad, pero el tema de la geolocalización permitiría que si yo compro algo en una tienda que no sea Amazon, en el momento en que el objeto llega a mi casa y es donde se tenía que llegar y geolocalizándolo puedo confirmarlo, se ejecutaría el pago. O otros millones de ejemplos que podría dar, pero no os voy a aburrir ahora. Vale, y bueno, te hago como veo que vamos en tiempo. Queda muy poquito tiempo. Yo encantado. Vale, pues si te parece lo dejamos aquí, como tengo un par más, pero las incluiremos en las preguntas que enviemos posteriormente. Y así pues ya te despedimos, Alan. De nuevo, os invito a tener la charla que nos manden. Aparte de a vosotros, que nos pueden mandar a las redes sociales a nosotros, que nosotros estaremos encantados de responder y bueno, pues dejamos ahora. Perfecto, pues muchas gracias, Alan, y nos a vemos. Vosotros, mil gracias, espero que os haya gustado y mil gracias a todos por participar y a vosotros por la organización. Muchas gracias. Gracias, Alan, que vaya muy bien. Muchas gracias, Alan. Bueno, Marta, te dejo y luego nos volvemos a ver.